Bueno, pues estamos ya coa victoria, brillantísima victoria, gran victoria de Bluesense Monbus en Valladolid. Primeira vez que gaña en Pucela. Tripla de Corbacho, da 7 puntos para Corbacho, pero a clave do encontro témola que encontrar nesta primeira metade. En aportación de Salah Meisley. Anotou 8 puntos e 8 rebotes no primeiro cuarto. Aí tapón de Nacho Martín sobre a entrada de Andrés Rodríguez. Meisley bateu un récord na Liga Endesa. En menos de 20 minutos anotou 20 puntos e 15 rebotes. O que é unha barbaridade, bueno, unha cousa tremenda, Manel. Non sei se lle damos a importancia que se merece, pero facer iso, en ese estrago en 19 minutos e pico. A mí chamaba a atención o pouquiño tempo que xogou para os números, que neste caso, que propiciou, ¿no? Porque son os números brutais. 20-15. Aí está Salah Meisley confirmando a súa progresión. A canasta de Kendall. O alley-oop de Andrés para Meisley. 3 asistencias para Andrés Rodríguez, confirmando que vai ser o mellor asistente da temporada na ACB. E aí estaba de novo Meisley saltando por riba de Humphrey. Primeiro parcial, primeiro cuarto, 10-26 para Bluesense Monbus. Faltaba intensidade en Valladolid e sobraba acerto nos galegos. Partido perfectamente lido polos de Moncho. Ven acompañados e ven escoltados desde a bancada por unha afección que nunca falla. No segundo cuarto entrou en xogo algo máis Nacho Martín, comezou a funcionar Valladolid. Medrou en agresividade, anotando Humphrey. Parcial de 20-24 no segundo cuarto, que fai que o descanso vayamos con 30-50. Partido tamén interesante de Hamel, que acabou con 15 puntos, 2 rebotes. Un 60% en tiros de 2 e un 66% en tiros de 3. Acción de O'Leary y ahora de Montañez. Está muy bien Montañez, en un momento de forma física excepcional. Ahí está Kendall, non, pero outro rebote máis para Bluesense Monbus. Fantástico Salah Meisley. En rebotes, 28 para Valladolid, 40 para Bluesense. Aí estivo outra das claves. Como dicía no intermedio, as cousas pintaban ben, 30-50. Comeza a segunda metade e o partido aí, a verdade, é que se iguala. Dá un pouquiño, dá un plus máis Valladolid. Un equipo afeito a recuperarse e a loitar contra 1000 adversidades. A canastra de Nacho Martín e aro pasado, deixanos esta perla. Mira agora como se cita con Meisley. Observen na repetición, asistencia de Grimau a aro pasado e observen a súa faciana buscando a Meisley. Foi un duelo bonito, o dos interiores. Rápidamente, Meisley contestando. Váinselle a Nacho Martín e anota. Balón para tripla de Corbacho. Corbacho, nesta xornada, acabou, dicía, con 17 puntos, 5 triplas de 11 intentos. Vai acabar tamén como mellor triplista da Liga, Alberto Corbacho. Entrábamos despois dun parcial, o terceiro de 24-22 para Valladolid no último cuarto. Os locais seguían a tentar, pero aguantaba Bluesense Monbus. Aí está canasta fermosa de O'Leary. O rectificado e aro pasado. Grimau, ata o final, que coraxe a deste equipo de Valladolid. Pero a tripla de Hamel para tranquilizar a victoria e a ser galega. Como dicía, primeira vez que se gaña no Pisuerga, 79-93, tripla de Sinanovic. Achegouse Valladolid, pero a casta dos galegos, o seu saber estar. Aí puido aguantar Bluesense Monbus. Ovación tremenda para Nacho Martín, que gran temporada. Semella, se todo normal, que vai ser a última en Valladolid. Desde logo opcións e ofertas non llevan faltar. O lanzamento de 3 para canasta de Grimau. 13 puntos para Grimau, 3 triplas e victoria de Bluesense Monbus. Gañou por 14, empata na 8ª posición con Unicaja. Un equipo tan peleón como hemos mostrado todo el año en momentos finales y creo que hemos sido justos vencedores, ¿no? Y además para nosotros es una gran alegría porque es la primera vez que conseguimos ganar en esta pista como Club Baloncesto Bluesense Monbus Obradoiro. Nuestra intención era, para poder competir el partido, igualar las intensidades, porque si no sabíamos que no íbamos a poder estar en partido. Las intensidades en el primer cuarto han sido muy distintas, ha habido mucha diferencia, han estado muy acertados, han estado muy físicos atrás y nosotros no hemos estado a su altura.